Amén. Quiero invitar, hermano, que vaya a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer 3 versículos. Hoy vamos a hablar, en esta noche en la cual recordamos la crucifixión de nuestro Señor y Salvador, vamos a hablar acerca de la obra de Cristo, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para ello quiero que vaya conmigo, por favor, a primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a darle lectura a 3 versículos. Si usted está tomando nota, le animo a que pueda hacerlo a través de sus pantallas. Ustedes van a ver los versículos que vamos a estar usando y los puntos centrales del mensaje de esta noche. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 17. Si usted lo tiene conmigo, la Biblia dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la obra de Cristo. Y déjeme decirle que cuando hablamos de la obra de Cristo, no podemos negar que esa obra es un hecho en nuestra vida y en la vida de todo aquel que se ha rendido a sus pies. Al igual que tampoco podemos negar el hecho de que constantemente se nos llama a nosotros los cristianos, se nos hace una invitación a crucificar nuestra vida con Cristo y de esta manera identificarnos con nuestro Salvador en su muerte. Si ustedes ven en sus pantallas, en Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿o acaso, dice el apóstol Pablo, que también escribió Romanos y Timoteo, dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos en él en su muerte? Constantemente en la Biblia se nos hace el llamado a crucificar nuestra vida junto con el Señor. En Romanos capítulo 6, versículos 7 al 8 dice: pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Versículo 8, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con él. Y aunque, hermanos, la cruz era un símbolo de muerte, como lo hemos venido hablando estas semanas atrás, recuérdense que en ella se sacrificaban o se mataban a los peores criminales. Cuando Pablo expresa que ha muerto con Cristo, él está afirmando que ha muerto para vivir para él. Una muerte para vivir para él. Y lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí es a que todos los que hemos decidido hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas, vamos a enfrentar la cruz, vamos a morir a nuestro ego, vamos a morir a nuestro orgullo, vamos a morir a nuestra vieja naturaleza. Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, él dice, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. La necesidad de la cruz. Y mire, cuando Cristo estaba diciendo estas palabras, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo o no es digno de mí, todos los que estaban allí presentes entendieron lo que eso significaba. Entendieron que seguir a Cristo implicaba morir. Debían de estar dispuestos a morir. Ellos entendieron, porque a los crucificados se les hacía cargar su propia cruz y llevarla hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. En una especie de desfile sádico, él pasaba por todo, en medio de todo el pueblo, y él cargando su propia cruz. En medio de todas las burlas, los lamentos, ese sentenciado a muerte llevaba su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Y aquí Jesús afirma que esto debía ser algo voluntario. Mira el versículo que acabamos de leer: y el que no lleva su cruz, no la cruz del vecino, es su propia cruz, es algo voluntario. Ser discípulo de Jesús es estar dispuesto a crucificar mi vida cada día por amor a mi Salvador. Y déjeme decirles, lo triste es que muchas veces olvidamos dónde nuestra vida está y actuamos de manera independiente. Mire, el cristiano que ha rendido su vida a Cristo siempre tendrá cuidado de vivir para Él, haciendo referencia a los cambios en nuestra vida.
todo el tiempo crucificar nuestra vida en Él. Alguien dijo que la crucifixión es un penoso remedio, pero es eficaz. Y usted y yo como cristianos hemos sido llamados a crucificar nuestra vida. Mira, el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero espero, dice él, que yo nunca presuma de esas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, ahorita vamos a ver a qué cosas se refería el apóstol Pablo. Solo quiero presumir, dice él, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El apóstol Pablo constantemente hablaba de crucificar su vida en la cruz de Cristo. Él se dio cuenta de que en la cruz de Cristo se produjo un gran intercambio. Mire, Él le dio a Jesús su vida vieja, la vida en la que trataba de ser justo a través de sus propios medios. Recuérdese que Él era fariseo de fariseos. Él dice, yo no quiero presumir de eso. Y en la cruz Él entregó esa vida. Hubo un intercambio. Él intercambió esa vida y Cristo le dio una vida crucificada. Entonces Jesús le dio a Pablo una nueva vida donde Cristo vive en él. Por eso es que Pablo escribió en Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la vida del apóstol Pablo ya no era suya, ahora le pertenecía a Jesucristo. Pablo ya no era dueño de su propia vida. Dice él, esa vida se murió en la cruz con Jesús. Simplemente él manejaba la vida que Dios le había otorgado a través de la cruz, de la obra de Cristo en la cruz. El doctor MacArthur dice que cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta una participación espiritual en la crucifixión de su Señor y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Mire, hermano, la obra de la cruz del cual vamos a estudiar hoy, testifica que Dios tiene poder para transformar vidas. Testifica que Dios tiene poder para transformar vidas. Y Pablo aquí en Timoteo, que acabamos de leer, él está hablando de su propia experiencia. Está hablando del sacrificio de la cruz, fue la que cambió mi vida, dice el apóstol Pablo. Él pasó, recuérdese, de ser un perseguidor a ser un predicador. Y como en él, y así como la historia del apóstol Pablo, así abundan historias a lo largo de nuestra vida, alrededor de nuestra vida o a lo largo de la historia. Mire, historias como las de Martín Lutero, quien fue un monje católico que desafió a un sistema. Ahora vea, este hombre no era un simple monje, este hombre era alguien estudiado, y al entender la obra de Cristo en su propia vida, él desafió no a una religión, sino a todo un sistema. Incluso él desafió a un país entero. Cuando le dijeron, mira Lutero, Alemania está contra ti, él respondió, díganle a Alemania que yo estoy en contra de ella. Este hombre desafió un sistema, desafió un país. La obra de Cristo cambia muchas vidas. Incluso cambia a aquellos escépticos, aquellos que no creían, La historia lo prueba con la conversión de uno de los escritores más brillantes que el cristianismo ha tenido, llamado C.S. Lewis. Este hombre era un hombre escéptico, ateo, pero sus libros, después de convertido, han defendido la fe y han predicado el evangelio. Déjeme contarle una historia que leí esta semana de alguien que la obra de Cristo cambió su vida de una manera impresionante. Historias impactantes como la de este hombre que en el siglo XIX se llamaba Jagger Afrinaker. ¿Y quién era este hombre? Fue un conocido bandido y ladrón en el sur de África. Este hombre aterrorizaba a todas las tribus en aquella región. Un hombre cruel, tan cruel y tan peligroso era que el gobernador de esa región ofreció una suma muy grande de dinero por alguien que lo trajera vivo o muerto. Pero la gracia divina alcanzó a este hombre. Y es donde la historia, Dios puso a un hombre, un misionero escocés, escuche bien esto, de 21 años de edad, llamado Robert Moffat, para alcanzar a este malhechor y el poder de la obra de Cristo por medio del evangelio
hicieron que este hombre se convirtiera, siendo uno de los más grandes promotores del evangelio en aquella región. Les recuerdo lo que Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, subraya esto, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el evangelio de Pablo, el evangelio que Pablo estaba predicando ahí contenía la obra de Cristo. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, y ese evangelio habla de la obra de Cristo. Hermanos, la Biblia, al igual que este hombre, habla de muchas conversiones. Habla de la conversión de un endemoniado gadareno que después de encontrarse con Jesús nunca más volvió a ser igual. También habla de la conversión de un despreciable recaudador de impuestos y traidor a su pueblo llamado Mateo, que después de encontrarse con Jesús nunca más su vida fue igual. Se convirtió en uno de los discípulos. También la Biblia habla de un hombre llamado Bartimeo, que cuando se encontró con Jesús su vida nunca más fue igual. Era ciego y ahora veía. Él dice: a mí no me importa quién lo hizo, lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo, y a ese hombre que me sanó yo lo voy a seguir. Hombres que se encontraron con Cristo y nunca más fueron iguales. Pero no solamente hombres, también la historia nos presenta a una mujer que trató, les dije hace unas semanas atrás, trató de ocultar ese vacío que había en su corazón con relaciones. La mujer samaritana, después de su encuentro con Jesús, algunos consideran que esta mujer fue la primera mujer que llevó el evangelio a Samaria. El cruel centurión romano a los pies de la cruz nunca más volvió a ser igual. Pero de todas esas conversiones que se registran en las escrituras, ninguna es más notable como la de un hombre llamado Saulo de Tarso, que más tarde usted y yo lo conocimos como el apóstol Pablo. Él es quien escribe esta carta a Timoteo, y es el mismo quien testifica del poder de la obra de Cristo en su propia vida. Una obra de conversión. La cruz, hermanos, cambia vidas, y cualquiera que se acerque a la cruz nunca más vuelve a ser el mismo. Ahora, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo a la luz de esos 3 versículos que leímos acerca de la obra de Cristo? Bueno, en primer lugar, si usted está tomando nota, en primer lugar, lo que este pasaje nos habla del propósito de la obra de Cristo. El propósito de la obra de Cristo. Mira el versículo 15 conmigo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahora nota esta frase: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí Pablo resume las buenas nuevas del evangelio de Cristo. Él dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y ningún pecador queda excluido de ese poder salvador que Cristo trajo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo fue venir al mundo y darnos lo que no podíamos ni podemos obtener por nuestros propios medios, que es la salvación de nuestras almas, y esta obra de redención se llevó a cabo en la cruz. Lucas 5:32, Jesús mismo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús no vino meramente a mostrarnos cómo vivir una vida mejor, aunque lo hizo. Él vivió diferente a todos. Él vino a desafiarnos, no a ser mejores personas, sino a seguirle. Él no vino a ofrecernos simplemente una salvación. Él vino a darnos la salvación que nadie podía ganarse por sus propios medios. Y Pablo aquí recalca 2 aspectos de la obra, del propósito de la obra de Cristo. Nota el primero: su venida al mundo, dice el apóstol Pablo. Pablo no pone en tela de juicio que esto haya ocurrido. Por el contrario, él afirma que Jesús vino al mundo con un propósito definido. Recuérdese que fue el Dios hecho hombre. Él existía, según las escrituras, antes de la fundación del mundo. Su existencia era eterna, pero él entró al mundo en forma de un hombre. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, ese verbo fue Jesús entrando al mundo. Y a pesar de que Jesús tomó
por completo nuestra humanidad. Él, dice la Biblia, que vivió como uno de nosotros. Él era común, no había nada de especial en él. Era tan común que cuando los soldados lo fueron a apresar, incluso hablaron con él y él les pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús el Nazareno. Ellos no sabían quién era. Se recuerda que Judas tuvo que identificarlo dándole un beso para que los soldados supieran. Judas dijo: al que yo bese, ese es. Es decir, que Jesús era común a la par de sus discípulos. Él se podía perder entre la multitud, pero él no dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios eterno, el siempre existente, el creador y sustentador de todas las cosas, la fuerza que une la creación y la fuente de vida eterna. Y Pablo aquí nos afirma la verdad acerca de Jesús y el fundamento de nuestra esperanza eterna. Si no podemos o no creemos en esta verdad básica, dice el apóstol Pablo, usted no va a tener suficiente fe para confiarle a Jesús su destino eterno. Pablo inicia y él dice: Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo. Y Juan, al igual que el apóstol Pablo, afirman que Jesús entró al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Juan cuando él dice el verbo fue hecho carne? Bueno, ese verbo era una expresión usada de muchas maneras por los teólogos y filósofos judíos y griegos de aquella época. En las escrituras hebreas, el verbo hace referencia a la gente de la creación, la fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio de los profetas y la ley de Dios, la norma de su santidad. Según los griegos, el verbo era el principio de la razón que gobernaba el mundo, o el pensamiento que estaba aún en la mente, mientras que el pensamiento hebreo del verbo era una forma para decir: esta persona es Dios. Juan dice en el versículo 14, siempre del Evangelio de Juan capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo fue hecho carne, y eso significa que él se convirtió en un humano. Bueno, hay tres cosas que quiero mostrar ahí. En primer lugar, Cristo vino al mundo y él vino a ser el maestro perfecto. Cuando Juan dice que él entró al mundo, él entró como el maestro perfecto. En la vida de Jesús, usted y yo vemos cómo piensa Dios y por lo tanto cómo debiéramos de pensar nosotros. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, él cuando entró al mundo vino a ser el maestro perfecto, pero en segundo lugar él vino a ser el ejemplo perfecto. Él es el modelo de lo que usted y yo deberíamos ser. Él nos muestra cómo vivir y nos da poder para vivir de esa manera. El apóstol Pedro escribió en primera de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, dice él, porque también Cristo padeció, subraya esto, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso quiere decir que debemos vivir como él, y cuando decidamos vivir como él, vamos a sufrir como él. Ahora, en tercer lugar, esta frase también significa que él se convirtió en el sacrificio perfecto. Jesús vino como un sacrificio por todos los pecados, y su muerte, dice la Biblia, satisface las demandas de Dios para la cancelación de nuestros pecados. Colosenses 1:21 al 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mira el versículo 22: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahora vea la segunda verdad que el apóstol Pablo nos presenta aquí en Timoteo capítulo 1, es su maravillosa gracia. Ya vimos su entrada, pero ahora Pablo nos presenta su gracia. El versículo 15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Algunos consideran, hermanos, que lo que Pablo afirma aquí es el núcleo del evangelio, es la esencia misma de las buenas nuevas de salvación. Y algunos con toda propiedad dicen que este pasaje de primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 es muy parecido a lo que Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recuerde que antes del nacimiento de Jesús, el ángel le anunció a sus padres terrenales, a María y a José, el propósito del por qué Dios había decidido enviar a Jesús al mundo. En primer lugar, a José le dijo en Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, refiriéndose a su prometida, que era María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuérdese que el nombre de Jesús significa Jehová salva. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 31, el ángel se presenta ante María y le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Hermanos, cuando Cristo caminó por esta tierra, constantemente él hablaba del propósito por el cual él había venido al mundo. Él vino, dice, para cumplir la voluntad de su Padre. Lo hemos hablado por 7 mensajes atrás. Él vino al mundo para cumplir la voluntad de su Padre. Y esa voluntad, ¿saben qué consistía? En salvar al mundo de sus pecados. Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo, refiriéndose a Jesús, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de la obra de Cristo. En Lucas capítulo 19, versículo 2, el mismo Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien dijo que el cristianismo es la única religión en la que los hombres pueden acercarse a Dios llevando solo sus miserias y sus pecados. Y esto es una realidad. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Se recuerda usted cómo estaba usted cuando vino a Cristo? Trajo sus harapos, sus miserias. ¿Qué lo trajo a los pies de Jesús? ¿Qué fue lo que usted le pudo ofrecer? Bueno, Pablo no tuvo nada que ofrecer. Y recuérdense que Pablo era alguien instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los mejores maestros de aquella época. Recuérdense que Pablo dice: ¿tú tienes de qué presumir? Yo soy judío y soy hebreo de hebreos y fariseo del celo, en fin. Pero cuando él se presenta delante de Cristo, él dice: yo traje mis harapos, no tengo nada que ofrecer. Es más, él dice: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta expresión, yo soy el primero, tiene que ver con rangos. Es decir, si hubiera un listado de pecadores, que por supuesto no lo hay, pero si hubiera un lugar donde poner a los pecadores, dice Pablo, yo sería el peor de todos. Yo perseguía la iglesia de Dios. Y cuando él cambió de actitud, él cambió de propósito. Mire, en muchas ocasiones usted y yo, y está bien, consideramos a Pablo como un héroe de la fe, pero él nunca se vio a sí mismo como un héroe de la fe. Él veía sus perversidades, él no veía lo que él hacía por la obra, él no veía todas las cartas que escribió. Es más, recuérdese que más del 75% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Pero él no veía todo eso. ¿Sabe qué veía él? Mire el capítulo 1 de Timoteo y mire el versículo 13, si es tan amable conmigo. Leamos desde el 12 para poder comprender el contexto. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido, vea cómo él se veía, blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Mira el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él no se veía a sí mismo como un héroe, aunque lo era. Él se veía de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira, mientras él más comprendía la gracia de Dios, más consciente era de su propio pecado. La vida de cada cristiano, hermanos, debería estar marcada por la humildad y la gratitud.
La vida de cada cristiano debería demostrar humildad y gratitud delante de su Señor. Nunca olvide que usted viene de allí, de los cuales yo soy el primero, dice. Probablemente usted todavía está viviendo allí, pero cualquiera que sea su caso, recuérdese que fue la gracia de Dios la que alcanzó a Pablo. Mire, es inconcebible que nosotros nos reconozcamos a nosotros como el peor de los pecadores. En lugar de eso, muchos hoy en día comienzan a señalar cuán santos son en comparación de otros. Nunca otro ser humano debe ser su regla de medir. Su regla de medir debe ser Cristo. Y de ahí que Pablo dice, como la regla de medir de Pablo era Cristo, él dice, no, yo soy el primero. Ahora es de notar, hermanos, que esto fue dicho casi al final de su vida. Algunos consideran que Primera y Segunda de Timoteo fueron las últimas cartas que Pablo escribió antes de su muerte. Y aún al final de su vida, él dice, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe qué ve usted ahí? Humildad, reconociendo su maldad. La obra de Cristo actuó en él, al igual que puede actuar en nuestra vida también. Ahora, nota en segundo lugar, Pablo aquí en este pasaje, hablando de la obra de Cristo, nos presenta en segundo lugar el resultado de la obra de Cristo. El resultado de la obra de Cristo. Mira el versículo 16, si es tan amable conmigo. Él dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Para ejemplo. Y miren la historia, les dije que hemos tenido personas que dan testimonio de la obra de Cristo en su propia vida. Déjeme contarle otra historia que leí esta semana, y es la historia de un hombre llamado John Newton. Fue uno de los más grandes predicadores y autores de himnos de la iglesia en el pasado. Antes de su conversión, él había caído, según su testimonio, en lo más bajo de lo más bajo. Él dice, yo caí en lo más bajo que un hombre pudiera llegar. ¿Sabe a qué se dedicaba este hombre? Este hombre navegaba por los mares en un barco traficando esclavos. Era un traficante de esclavos. Así que cuando él se convirtió y llegó a ser el predicador del evangelio, él escribió un texto de la Biblia en letras grandes y lo colocó en una parte de la oficina donde él hacía sus mensajes cada vez que él iba a predicar. Él lo puso en un lugar visible para que no solamente él, sino todos los que entraran, pero más él pudiera verlo cada vez que preparaba un mensaje. El texto está en Deuteronomio 15:15, que dice, te acordarás de que fuiste siervo de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Cada vez que este hombre veía ese pasaje, se recordaba de la obra de Cristo en su vida. Este hombre tuvo la oportunidad de escribir las palabras que él quería que estuvieran en su tumba el día que él muriera, lo que usted y yo conocemos como un epitafio. Y él en su epitafio escribió lo siguiente: John Newton, empleado, antaño fiel y libertino, traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Esas palabras yacen en su tumba hasta el día de hoy. Este es el resultado de la obra de Cristo en la vida de un ser humano. John Newton nunca olvidó que él era un pecador. Él dice, te acordarás de dónde estabas esclavo y de dónde fue Dios que te sacó. Él sabía que era un pecador, pero un pecador perdonado. El apóstol Pablo no olvidó que era un pecador, pero era un pecador restaurado, perdonado, limpiado como resultado maravilloso de haber conocido a su Salvador. Entonces él explica en primer lugar en este versículo que había alcanzado la misericordia de Dios. Él dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sabía usted que es por su misericordia que usted está aquí hoy? Mire, usted no está aquí porque alguien lo trajo. Usted no está aquí porque no tenía nada que hacer en su casa. Usted vino porque fue la misericordia de Dios que le dijo, hoy vas a escuchar esto.
El versículo 13 de Primera de Timoteo dice, ¿qué es lo que usted va a escuchar? Usted va a escuchar que un hombre blasfemo y perseguidor, injuriador, fue recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia. En el Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Mire esto, grande en misericordia para con todos los que te invocan. En el Salmo 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermano, este es el resultado de la obra de Cristo. De ahí que usted y yo podamos decir, como Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos alcanzar misericordia por la obra de Cristo en la cruz. Y Pablo nos afirma que Jesucristo mostró en él, dice el versículo 16 que acabamos de leer. Si usted tiene su Biblia, le invito a que subraye esto, toda su clemencia. ¿Ya lo encontró? Toda su clemencia, que literalmente significa paciencia. Dios tuvo paciencia con el apóstol Pablo. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuánta paciencia Dios ha tenido con usted? ¿Cuánta paciencia? Usted era de aquellos que cuando le hablaban todo el tiempo hasta cerraba la puerta, pero Dios tuvo paciencia. Y por su paciencia y su misericordia es que estamos aquí. Jeremías 31:3 dice que Dios se manifestó ya hace mucho tiempo diciendo, note esto, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios, hermanos, alcanza a su pueblo con amor misericordioso, motivado por un amor profundo, eterno. Él está dispuesto a hacer lo mejor de nosotros y tan solo usted y yo se lo permitimos. Después de muchas advertencias aquí en Jeremías, Israel, de las advertencias a Israel sobre su pecado, el profeta le recuerda el grandioso amor de Dios. Y cuando el pueblo escucha de ese gran amor, es como que el pueblo respira de alivio. Dios tuvo paciencia. Mire, en lugar de pensar en Dios como un Dios de pavor, usted y yo debemos de verlo como un Dios de amor. El apóstol Pablo dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero note en segundo lugar, porque hablando de el resultado de la obra de Cristo, Pablo también nos enseña que él iba a ser un ejemplo de perdón, tal y como los ejemplos que ya le he mencionado. Pablo sería una muestra para asegurarse que aún el pecador más grande tenga la certeza de que Dios no lo va a rechazar si él viene a Cristo. ¿Sabe? Es como que Pablo está diciendo, si Pablo alcanzó misericordia, cualquiera puede alcanzar misericordia. Si Pablo alcanzó el perdón, cualquiera puede alcanzar el perdón. Si Dios perdonó a Pablo, que perseguía a la iglesia, Dios nos puede perdonar a cualquiera de nosotros. Ahora, ¿qué tan malo era Pablo? Bueno, ya les dije, no, era blasfemo, injuriador, versículo 13. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 58. Antes de apedrear a Esteban, dice la Biblia que le echaron fuera en la ciudad y le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo estuvo presente. Pablo fue testigo de la muerte de Esteban. Los líderes religiosos y el pueblo acusaron de Esteban de blasfemo por predicar a Jesucristo. Y Pablo fue testigo de eso. El versículo 58, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pablo escuchó esas palabras. Pablo estuvo allí. Y la gente dice que ponía sus capas o sus abrigos para poder apedrearlo mejor a los pies de un muchacho llamado Saulo de Tarso. Pero mira el capítulo 8 de Hechos, versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. Y aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero mira el versículo 3. Saulo,
asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, agarraba a mujeres y a hombres, los sacaba de sus casas y los llevaba a la prisión. Y miren, Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así era como se le llamaba al evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Pablo estaba buscando a las autoridades para obtener él más ley, más autoridad y así apresar más cristianos. ¿Se da cuenta por qué? Él iba a ser un ejemplo. Si Dios perdonó a ese hombre, Dios perdona a cualquiera. Si Dios perdonó a ese hombre, Dios perdona a cualquiera. Por eso es que él dice, mire, yo no soy nadie, yo soy el primero de los pecadores. Y en Hechos capítulo 22 lo encontramos dando su testimonio, cómo Dios lo perdonó de sus pecados y le dio una misión que él tenía que cumplir. Si Dios podía perdonar al apóstol Pablo, Dios puede perdonar a cualquier persona. Y en vista de eso fue que Cristo vino al mundo. Su obra de perdón de nuestros pecados. Podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados por medio de la cruz de Cristo. Ahora, nota en tercer lugar, hablando acerca de la obra de Cristo, el apóstol Pablo en tercer lugar nos presenta la exaltación de la obra de Cristo. Mira el versículo 17, si es tan amable y usted tiene su Biblia ahí en sus manos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, dice el apóstol Pablo, como diciendo, en conclusión de todo lo que ya les dije, esto es el final de todo. Dios es digno de toda alabanza y el honor. Esta conclusión, decía un escritor, es apta para la hermosa, sencilla proclamación del evangelio, de la cual su propia historia es una muestra y modelo vivo. Es del sentido, decía este autor, experimental de la gracia que fluye de la doxología. Es decir, que Pablo estaba profundamente agradecido por lo que Cristo había hecho en su vida, por lo que la obra de Cristo, por lo que Dios a través de Jesús y de su obra en la cruz hizo en él. Y lo único que él podía hacer era exaltar, dice, declarando esta doxología. Ahora, doxología, en la teología, una doxología es una expresión de alabanza a Dios, especialmente un himno corto, cantado como parte de algún servicio. La palabra doxología viene de doxa, que significa esplendor o grandeza, y logos, que significa hablar grandezas. Pablo está aquí hablando grandezas de la obra de Dios. Es una forma para alabar a Dios. Es más, un diccionario bíblico la define como una especie de fórmula mediante la cual se invita a la alabanza de la gloria de Dios. En Romanos 11:36 encontramos otra doxología también escrita por el apóstol Pablo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Note esto. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo aquí está hablando de algo digno de mencionar. Él dice, la obra de Cristo en la cruz es digna de alabar. Tiene varias características. Por ejemplo, en esta doxología de Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17, es la única de todas las que existen en el Nuevo Testamento donde se le llama a Dios el Rey de los siglos. Y esa frase tiene significado. En el Salmo 145 se nos habla de ese Rey de los siglos. La Biblia dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Note que esta doxología del versículo 17 nombra a Dios como el inmortal, el invisible,
que ponen la exaltación a su naturaleza, una descripción de el único sabio que resalta la unicidad de Dios. Hermanos, la obra de Cristo sobre la tierra nos mostró al inmortal, al invisible y al único Dios dando su vida en una cruz. Dando su vida en una cruz. Juan capítulo 1 versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Jesucristo nos reveló el amor, la paciencia, la misericordia de Dios para con los seres humanos, pecadores que merecían la condenación eterna, pero en lugar de eso, por su obra en la cruz, Dios les dio la salvación. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese Dios es el único Dios, no meramente un Dios frío, abstracto, decía un autor, sin sentido. Es el único Dios verdadero. Y esa es la gloria que Dios le da, la gloria en Cristo, y esa es la exaltación que Pablo hace de la obra de Cristo. Pablo exalta con esta preciosa alabanza la obra que Dios hizo en Cristo Jesús en la cruz, hecha en su propia vida. Y esa misma obra es la que ha cambiado su vida y mi vida. Hace todo nuevo. Por eso le dije que aquel que se acerca a la cruz nunca más vuelve a ser igual. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Termino con esto. Esta obra de Cristo, hermanos, fue hecha por amor a usted y por amor a mí, en una cruz. ¿Sabe? Esa obra de Cristo fue hecha para que usted y yo pudiéramos ser libres, para que usted y yo pudiéramos ser libres. El escritor John Bunyan, en su famosa obra titulada El progreso del peregrino, describe, si usted se recuerda, al personaje central llamado Cristiano. Pero Cristiano, después de haber recorrido un largo camino y estando con los hombros hundidos, Cristiano avanza penosamente por la vida, dice Bunyan, esforzándose con cada paso para llevar una enorme carga que tiene en su espalda. Esa carga son todos sus pecados. Esa carga son todas sus acciones malas. Esa carga ha sido su compañera día y noche. Ni un solo instante Cristiano ha conocido alivio de ese impecable peso que lleva sobre sus hombros. Pero en esta conmovedora historia de John Bunyan, en esta escena especial, Cristiano halla el camino a la salvación, y a tropezones él sube la colina hasta llegar a la cumbre, y ahí ve una cruz de madera, y justo debajo de la cruz de madera un sepulcro vacío. Al acercarse a la cruz sucede un milagro. Según John Bunyan, las correas que ataban esa carga se soltaron y la carga cayó y rodó hasta el sepulcro que estaba vacío, donde la carga nunca más se volvió a ver. Las correas que ataban aquel gran peso, dice el autor, se soltaron y la carga cayó en la boca del sepulcro, que esperaba para recibirla, y nunca más Cristiano la volvió a ver. Un delicioso sentimiento de ligereza corre por el cuerpo de Cristiano. Las lágrimas gozosas de alivio corren por su cara, y en un instante 3 seres brillantes entonces se acercan a él. El primero le dice: tus pecados te son perdonados. El segundo quita sus harapos, lo que él llevaba para ofrecer, y lo viste de una ropa espléndida. El tercer ser brillante, según el escritor, le da un rollo sellado que debe presentar a la entrada de la ciudad celestial.
abrumado por su nueva libertad, cristiano canta: hasta aquí llegué cargando mi pecado. No podía lograr aliviar la aflicción en la que yo estaba. Hasta aquí llegué. ¿Qué lugar es este? Debe de estar aquí el principio de mi bendición. Debe aquí caer la carga de mi espalda. Tiene aquí que soltarse las cuerdas que me atan. Bendita cruz, bendito sepulcro, bendito más bien sea el hombre que fue puesto ahí por vergüenza por mí. Y en esta breve escena que les acabo de relatar, John Bunyan ha dramatizado con elocuencia el mensaje de la obra de la cruz de Cristo. Doblegados, todos llegamos por esa aplastante carga de pecados amarrada a nuestra espalda. Y cuando llegamos a tropezones a la cruz, Dios nos quita nuestra carga y la sepulta en esa tumba vacía, donde nunca más la volvemos a ver. ¿Sabe qué es eso? La obra de Cristo en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por el mensaje. Gracias por la cruz. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, no tenemos con qué pagarte ese sacrificio en el que te damos nuestros harapos y tú nos das unas nuevas vestiduras. No tenemos con qué pagarte que alguien nos diga: tus pecados te son perdonados. No tenemos con qué pagar el hecho de que nunca más volvemos a ver esa carga. Gracias por la obra de Cristo en la cruz, por mis pecados. Él entregó su vida por amor a nosotros. Y todo aquel que se acerca a la cruz nunca más vuelve a ser igual. Nunca más vuelve a ser igual. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Y gracias porque a pesar de nuestras maldades, necesitamos reconocer en humildad, Señor, de dónde tú nos sacaste y a dónde tú nos has llevado. Recordarnos que éramos esclavos en Egipto, pero el Señor Dios, decía John Newton, me sacó de allí. Él me sacó de allí. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Bendita cruz, bendito nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.